Jóvenes, la siguiente biomolécula que vamos a estar cubriendo hoy se llama ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las biomoléculas más importantes por el papel que desempeñan a nivel de almacenamiento y transmisión de la información genética a través de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos pues, son macromoléculas cuya unión básica, que es la que se repite, se llama nucleótido. Estos nucleótidos o estas unidades repetitivas se enlazan una con respecto a otra a través de un puente fosfodiéster con un enlace fosfodiéster. Los nucleótidos, por otra parte, se componen de una base nitrogenada, de un azúcar y de un ion fosfato. Tienen diversas funciones, dentro de las más importantes son de naturaleza energética o coenzimática. Es por eso que aquí en este slide usted puede encontrar que estos ácidos nucleicos tienen como función principal ser la moneda de almacenamiento de energía. Tienen algunas funciones de intermediario en respuestas de células a hormonas, cofactores enzimáticos, van a estar presentes en ácidos desoxi y ribonucleicos y la más importante, almacenaje de la información genética de los organismos. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos. El primero, normalmente conocido como ADN o DNA por sus siglas en inglés, llamado ácido desoxirribonucleico, el cual se compone de dos cadenas helicoidales que contienen la información necesaria para sintetizar biomoléculas como proteínas o ARN. Por otra parte, el RNA o el ARN, conocido como el ácido ribonucleico, se compone de solo una cadena helicoidal. Este tiene múltiples funciones dentro del organismo, dentro de los cuales podemos clasificarlo como ARN ribosomal, ARN mensajero o ARN de transducción. Cada uno de ellos con una función específica. El RNA ribosomal es el que está presente en el ribosoma y tiene la función de sintetizar proteínas. El mensajero es, por supuesto, entonces el que llevaría la información genética al ribosoma, y el de transducción es el que se encarga de sintetizar proteínas. Como habíamos dicho, la unidad principal de los ácidos nucleicos es el nucleótido. Este se compone de una base nitrogenada, de un azúcar y de un grupo fosfato. En este caso, la unión de esos tres componentes es lo que conocemos nucleótido, pero la unión de un azúcar con una base nitrogenada, que es toda esta región puesta en rosa, resaltada en rosa, es lo que normalmente conocemos como un nucleócido. Aquí podemos identificar lo que sería el enlace fosfoéster entre el nucleócido y el grupo fosfato. Como vimos anteriormente, uno de los componentes principales de un nucleótido son las bases nitrogenadas. Dentro de las bases nitrogenadas tenemos dos tipos, una que normalmente conocemos como pirimidínicas y otras bases nitrogenadas normalmente conocidas como bases púricas. Las bases púricas se componen de dos ciclos fusionados entre sí. Estos ciclos realmente son heterociclos
porque dentro de la estructura podemos encontrar heteroátomos como lo es el nitrógeno. Estas estructuras son estructuras aromáticas estables. Por otro lado, las bases que son del tipo pirimídicas, en este caso es un solo ciclo, también con clasificación aromática y presencia de un heteroátomo dentro de ese ciclo. Los tipos de bases nitrogenadas clasificadas como pirimídicas tenemos la citosina, la timina y el uracilo. Por otra parte, si tenemos bases nitrogenadas del tipo púricas, dentro de esas están clasificadas la adenina y la guanina. La diferencia principal que hay entre el ADN y el RNA es debida a la presencia de un azúcar específico dentro del nucleótido. En este caso podemos tener la ribosa, que es una pentosa, que puede ser pues, ¿verdad? Desoxirribosa, que la diferencia estructural que hay entre la ribosa y la desoxirribosa es este grupo OH. En este caso, si lo que tenemos es la presencia de la desoxirribosa, este grupo OH está ausente y específicamente ese tipo de azúcar es el que se encuentra en el DNA. Los nucleótidos ya dijimos que se conectan uno con respecto a otro a través de un enlace fosfodiéster. Esto es lo que normalmente conocemos como un fosfodiéster. En este fosfodiéster, en presencia del pH fisiológico, se convierte en un ácido nucleico o en un componente ácido, vamos a decirlo así, y es por eso entonces que es llamado ácido nucleico. Como ya habíamos indicado, pues los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Entre ellos, ¿verdad? En ellos podemos ver la unión entre las sucesivas unidades nucleotídicas que se realizan a través de un enlace fosfoéster fosfato, como podemos ver aquí, que resulta de la reacción entre el ácido fosfórico unido al carbono 5 de la pentosa, que es del azúcar. Y también pues vamos a estar unidos con el hidroxilo del carbono 3 de la pentosa del otro nucleótido. Aquí lo podemos ver unido al carbono 3 del otro nucleótido. Este tipo de unión en la que un grupo fosfato queda unido por dos enlaces éster en dos nucleótidos. Recuérdate que el nucleótido es este y este es otro nucleótido. Estas son las bases nitrogenadas, la pentosa y el grupo fosfato. Y ese grupo fosfato tiene unido aquí un nucleótido con otro nucleótido. Y a esos dos enlaces fosfodiéster también se le conoce como puente fosfodiéster. Cuando dos nucleótidos se unen entre sí, se forma un dinucleótido. Este resulta por conservar un grupo 5' fosfato
libre de un extremo que puede reaccionar con otro grupo hidroxilo 3' de otro nucleótido y un grupo hidroxilo 3' libre que puede reaccionar con el grupo fosfato 5' de otro nucleótido. Lo que quiero decir es que si vemos, este grupo fosfato está unido a través de un nucleótido por el carbono 3' y 5' del otro y así sucesivamente. En este caso, entonces los grupos OH presentes pueden formar puentes de hidrógeno. Los grupos fosfatos son neutralizados por los diferentes tipos de aminoácidos. Aquí es como se puede ver el arreglo del ADN de las dos cadenas de nucleótidos unidas entre sí a través de puentes de hidrógeno entre los enlaces entre el nitrógeno de una base nitrogenada con el enlace NH de otra base nitrogenada. Podemos ver que este va a ser un tipo de puente de hidrógeno presente o también puede ser a través del grupo carboxilo presente dentro de una base nitrogenada y el grupo NH de otra base nitrogenada. Así que prácticamente la interacción más importante que existe entre las dos hebras de nucleótidos en el DNA son los puentes de hidrógeno. Sabemos que las bases nitrogenadas se asocian de una manera específica, en este caso citosina con guanina, adenina con tiamina, citosina con guanina y así sucesivamente. Ese es el código genético. Estas son las diferentes formas que puede tener el DNA. Tenemos la forma A, que es la forma helicoidal, la forma beta y la forma Z. Ya dijimos que había 3 tipos de ARN. Vimos que había uno que era de transferencia, que era el encargado de transportar los aminoácidos al ribosoma. Este posee un anticodón, contiene la secuencia de bases nitrogenadas para los aminoácidos. Todas sus funciones permite alinear el aminoácido durante la síntesis. Tenemos el RNA ribosomal, que es el que posee la estructura más grande y compleja, posee una estructura secundaria. Tenemos el RNA mensajero, que ya dijimos que era el encargado de llevar la información genética hasta el ribosoma. Tiene diferentes tamaños. Aquí estamos comparando el DNA con RNA. Este es de doble hélice, de doble cadena, de una sola cadena. El azúcar es llamada la desoxirribosa y las bases nitrogenadas presentes en este tipo de ácido nucleico es la adenina, tiamina, guanina y citosina. Por otra parte, en el RNA tenemos un azúcar que es la ribosa y las bases nitrogenadas adenina, uracilo, guanina y citosina. El DNA se encuentra en el núcleo, mientras que el RNA se puede encontrar en el nucleolo de la célula. Hay un solo tipo de DNA y no sale del núcleo. Hay 3 tipos de RNA y este sale del nucleolo y del núcleo. Y por último, jóvenes, entonces tenemos los lípidos. Estos lípidos pues ya no podemos decir igual que los anteriores, de las anteriores biomoléculas, en donde veíamos que había una unidad repetitiva. Aquí no, aquí este es el grupo de biomoléculas que son más heterogéneas.
Así que no poseen como que un grupo funcional característico. Los lípidos pues son un grupo de biomoléculas que se caracterizan por ser poco solubles o prácticamente nada solubles en agua, pero por otra parte pues entonces van a presentar una alta solubilidad en disolventes orgánicos no polares, como por ejemplo el éter, el cloroformo y los alcoholes. Aunque químicamente este grupo de biomoléculas son altamente heterogéneos, pues lo que sí podemos encontrar es que gran parte de su estructura química va a tener la presencia de una parte de la molécula, va a tener una característica hidrocarbonada, que es lo que la hace no polar o apolar, y que prácticamente va a ser la responsable de su insolubilidad en agua y su solubilidad en los disolventes orgánicos polares antes mencionados. Estos lípidos desempeñan desempeñan en células vivas una gran variedad de funciones, entre las que podemos destacar pues el carácter energético y estructural que presentan. Dentro de este grupo están los aceites, las ceras, los esteroles, las vitaminas, los fosfolípidos, entre otros. Dentro de las funciones podemos encontrar almacenaje de energía, aislamiento y protección del medio ambiente, que es un tipo específico de lípido presenta en la piel de los animales para mantenerlos protegidos del medio ambiente, sobre todo en áreas, ¿verdad?, en donde baja a la temperatura alcanza muy bajas temperaturas, o el ambiente alcanza muy bajas temperaturas. Otros son componentes estructurales de membranas celulares, otros presentan funciones de cofactores en reacciones enzimáticas, pigmentos que absorben luz, mensajeros intracelulares, y otros están en forma de hormonas. Un tipo de lípido es el que conocemos como los fosfolípidos. Estos fosfolípidos también reciben el nombre de fosfoglicéridos. Son un grupo de lípidos con un denominador estructural muy común, en donde prácticamente podemos observar que tenemos una parte, o sea, van a tener una característica anfipática, que una parte de la estructura va a ser un componente no polar, que son todas estas cadenas R, y voy a tener un componente polar. Eso hace que entonces tenga un componente hidrofílico y un componente hidrofóbico dentro de la molécula, y eso es lo que le llamamos estructuras anfipáticas. El carácter anfipático de estos fosfolípidos son los que constituyen la base de la fisicoquímica, básicamente debido a su función biológica, que es la de ser componentes esenciales de las membranas celulares. En este caso, estos fosfolípidos se organizan en forma de bicapas, los cuales se doblan las cuales en cierta forma son las culpables de el intercambio que hay a través de la célula. Estos fosfolípidos se organizan en forma de bicapa, esto es lo que le conocemos una bicapa de un fosfolípido, y esto es lo que tenemos en las membranas celulares. Otra manera, otros lípidos también tienen este tipo de carácter anfipático, como es el jabón, la estructura del jabón. En ellos se organizan en forma de micela y los fosfolípidos en forma de bicapas.
Los esteroides son otro grupo de lípidos. Estos presentan una estructura compleja y son característicos o son reconocidos por ser no saponificable porque no presentan dentro de su estructura el carácter de ácido graso, es decir, el grupo funcional de los ácidos carboxílicos. En este caso, pues lo que podemos observar dentro de la estructura de este tipo de lípidos es la fusión de estos cuatro ciclos. Podríamos clasificarlo como un tetraciclo hidrocarbonado. Podemos destacar dentro de este grupo de lípidos al colesterol. El colesterol desempeña importantes funciones biológicas en las células animales. En primer lugar, pues debido a su moderado carácter anfipático, porque presenta dentro de la estructura, voy a ir un poquito más adelante, porque presenta dentro de su estructura un grupo OH, y todo esto sería la cadena R, que sería el que tiene la parte apolar, y este sería entonces la cabeza polar del colesterol. Este es el que se encuentra en las membranas celulares a las que proporcionan fluidez intercalándose entre los demás lípidos de membranas para impedir que se agreguen y solidifiquen. Él tiene diversas funciones o actividades biológicas dentro de nuestro organismo, dentro de las cuales podemos mencionar las hormonas que está presente como en las hormonas sexuales, como es la testosterona y el estradiol. También está presente en las hormonas adrenocorticales, como las aldosterona y el corticol, que regulan diversos aspectos del organismo o del metabolismo. Y entonces hace parte de los ácidos biliares, principal componente de la bilis, cuya función es emulsionar las grasas en el intestino delgado para facilitar la acción de las lipasas. Y por último está presente en la vitamina D, este tipo de estructuras, el cual regula el metabolismo del fósforo y del calcio. Así que por eso podemos decir que esta estructura está presente en diversos tipos de lípidos. Así que podemos decir que se encuentra en membranas celulares, en vitaminas, en hormonas y en ácidos biliares. La forma más fácil de clasificar debido a la diversidad de estructuras que se tiene es que los lípidos los podemos clasificar como saponificables y no saponificables. Aquellos que entren dentro de esta clasificación como saponificable significa que va a ser aquel lípido por el cual yo puedo entonces llevar a cabo una reacción química para obtener jabón. Y los no saponificables son los cuales no pueden reaccionar con una base fuerte como NaOH para producir jabón. Dentro de los lípidos saponificables, pues tenemos ceras, grasas o triacilglicéridos, que son grasas saturadas o insaturadas, ésteres de glicerol, ceramidas, todos ellos, pues vemos que presenta dentro de su estructura el mismo carácter anfipático, en donde vamos a tener una parte polar y una parte no polar, como lo vemos en este lado de este dibujo. Normalmente aquellos lípidos que sean saponificables, como ya mencioné, son aquellos que van a reaccionar con NaOH o con KOH para producir jabón. Un grupo importante de lípidos saponificables son los ácidos grasos. Estos ácidos grasos son los que poseen una cabeza polar de un ácido carboxílico y una estructura no polar. Esa estructura no polar puede ser saturada o puede ser insaturada.
En ese caso, si tiene presencia de insaturaciones, esta es la manera como nosotros podemos visualizar que se organizan esas diferentes cadenas de ácidos grasos. Si tiene insaturaciones dentro de la estructura, eso hace que haya menor interacción entre una cadena y la otra, lo que hace más fácil pasar a la fase líquida. Eso quiere decir que este tipo de ácidos grasos van a tener más consistencia líquida y este tipo de ácidos grasos va a tener más consistencia sólida. Estereoquímicamente podemos encontrar que mayormente se encuentra la estructura cis presente dentro de los ácidos grasos que presentan insaturaciones. La mayor insaturación, pues entre más insaturaciones haya en la estructura del ácido graso, en la cadena R, mayor tendencia a ser líquido va a tener a temperatura ambiente. A mayor saturación, mayor tendencia a ser un sólido a temperatura ambiente. Hoy me cambié. Mientras más larga sea la cadena del hidrocarburo, es decir, la cadena R, y menos dobles enlaces hay, menor solubilidad va a presentar. Como vimos en el día que hicimos jabón, jóvenes, aquí tenemos entonces cómo es la reacción entre el glicerol. Si el glicerol reacciona con un solo ácido graso, produce un monoacilglicérido, un glicerol con dos ácidos grasos, el diacilglicérido. Un glicerol con tres ácidos grasos produce el triacilglicérido. Estos triacilglicéridos son los característicos que ponemos a reaccionar con NaOH para producir jabón. Estos triacilglicéridos se clasifican según su largo y grado de saturaciones en la cadena de los ácidos grasos. Pueden ser aceites, mantecas o sebos. El carácter anfipático de los triacilglicéridos, la parte polar y la parte no polar. Y este es el glicerol. Estos triacilglicéridos son insolubles en agua. El efecto de insaturación también se observa en estos triacilglicéridos. Tenemos triacilglicéridos sólidos, que son las grasas, a temperatura ambiente están en estado sólido y presentan menos insaturaciones. Y tenemos los aceites, que son los triacilglicéridos líquidos y estos van a presentar dentro de su estructura más insaturaciones. La reacción que sufre los triacilglicéridos en presencia de un ácido para formar ácidos grasos y glicerol. Una reacción entre un triacilglicérido y NaOH produce un glicerol y la sal del ácido graso, que es lo que llamamos el jabón. Eso sería en total lo que teníamos para explicar acerca de las biomoléculas. Saben que les voy a hacer llegar pues para cada tema un pequeño módulo que usted lo puede leer, pero prácticamente va a ver qué es lo que yo acabo de mencionar. Hasta luego, jóvenes.